Cada familia tiene sus propios secretos y no importa cuánto lo intentemos, la verdad siempre encuentra su camino. A veces, uno no debe tener miedo de romper viejos lazos para forjar otros nuevos, pero ¿cuánto dolor habrá en ese camino? ¿Cuántas traiciones, lágrimas y pérdidas? Cada decisión es como un rayo que atraviesa la oscuridad, y solo tú decides hacia dónde dirigir esa luz. La familia no siempre son los que están cerca, sino los que creen en ti cuando todos los demás se han alejado. Pero, ¿cómo puedes saber cuándo es el momento de decir basta? Mis primeros recuerdos están llenos de la calidez de la sonrisa de mi padre y la comodidad de nuestro pequeño departamento alquilado. Recuerdo cómo, por las noches, cuando la luz del día dejaba paso a las sombras nocturnas, volvía a casa del trabajo y, sin siquiera quitarse los zapatos, me recogía en sus brazos como si yo fuera el tesoro más preciado. En sus brazos me sentía a salvo, como si el mundo fuera de nuestra puerta pudiera colapsar, pero seguiríamos siendo invencibles. Ese momento siempre fue uno de los más preciados para mí, y le dio a mi vida una atmósfera especial, cálida y protegida. Mi nombre es Conceta, y hasta que cumplí 13 años, mi vida era perfectamente normal, en el mejor sentido de la palabra. Mi padre, Bartolomeo, era el tipo de persona que, a pesar de las circunstancias modestas, siempre lograba crear un ambiente festivo. Convirtió nuestro pequeño balcón en un jardín en miniatura, donde cada planta era como un pequeño milagro, nutrido amorosamente por él. Y nuestra pequeña sala de estar, con su papel tapiz que probablemente recordaba a más de una generación de inquilinos, se convirtió en una fortaleza cuando llovió afuera. Jugábamos a juegos de mesa, nos contábamos historias y, por muy fuerte que fuera la tormenta, no nos importaba. Mi madre, Sara, era diferente. Ella siempre soñó con algo más grande, una casa con jardín, con habitaciones espaciosas donde no tendríamos que economizar en cada metro cuadrado. Sus sueños a veces me parecían inalcanzables, pero eso no le impidió ser la mejor mamá del mundo. Sabía cómo crear consuelo, pero su mirada siempre estaba fija en el futuro brillante que quería construir para nosotros. Las diferencias entre ella y papá parecían solo mejorar la armonía en nuestra familia. Papá y yo hicimos maravillas en nuestro pequeño espacio, mientras que mamá mantuvo el sueño de una vida mejor, que ella creía que inevitablemente llegaría. Conceta, cariño, ¿no quieres pasar el fin de semana en casa del abuelo? Mi mamá preguntaba a menudo. Felizmente estaría de acuerdo, no porque no quisiera estar en casa, sino porque la casa del abuelo Richard era como un segundo hogar para mí. Era una vieja casa victoriana de 2 pisos con pasillos largos y pisos de madera crujientes. La casa siempre olía a productos recién horneados y siempre se podía encontrar un lugar tranquilo para reflexionar. El abuelo era un hombre de extraordinaria sabiduría. Él siempre supo cómo contar una historia, haciéndome sentir que yo era parte de ella. Sus historias de la infancia de mi padre, sobre cómo le enseñó a administrar el dinero, siempre me intrigaron. Lo escuché con gran atención, porque sus palabras eran más importantes que cualquier libro de texto. Tu mamá necesita un tiempo a solas con tu papá, solía decir cuando venía de visita. Entendí que él y mamá tenían su propia relación que necesitaba espacio para crecer, y no me dolió. Al contrario, me sentí adulta, comprensiva. El abuelo era quien siempre podía ofrecer consejos. Él no era solo mi amigo, sino también mi mentor y apoyo. Durante una de esas conversaciones, mientras desayunábamos en su porche, me dijo: «¿Sabes, Conceta? Tu mamá sueña con una casa grande, pero quizás algún día entiendas que lo que más importa no es el tamaño de la casa, sino lo que reina dentro de ella». Asentí. A esa edad parecía que entendía todo. Nuestro pequeño apartamento estaba lleno de tanto amor que llenaba cada grieta de las viejas paredes. A pesar de todos los defectos, era un hogar donde me sentía bien, donde era cálido y acogedor. Pero la vida tiene una forma de cambiar cuando menos lo esperas.
Tenía 13 años cuando papá comenzó a perder peso rápidamente. Al principio, bromeó al respecto diciendo, finalmente en forma, pero sus ojos revelaron más de lo que quería decir. Iba al médico cada vez con más frecuencia y mamá se ponía cada vez más ansiosa, pero insistió en que era solo una fase. Viviría, se recuperaría y todo volvería a la normalidad. Pero la enfermedad fue implacable. Era un cáncer pancreático agresivo. Lo consumió tan rápido como un incendio forestal se propaga a través de los árboles secos. En solo unos meses, mi padre fuerte y enérgico se convirtió en una sombra de su antiguo yo, y solo pude mirar sus ojos enfermos, llenos de miedo y dolor. Mamá trató de mantener todo unido, pero pude ver cómo se estaba desmoronando por dentro. La última conversación con papá está grabada para siempre en mi memoria. Estaba acostado en una cama de hospital, su mano apenas podía agarrar la mía, pero susurró: cuida de tu mamá por mí, princesa. Y, como si se estuviera preparando para transmitirme todo su conocimiento y fuerza, agregó: deja que el abuelo te guíe, él es más sabio que todos nosotros juntos. Esas palabras se convirtieron en mi última promesa. Un año después de la muerte de papá, sentí que vivía en la niebla. Toda mi vida se convirtió en una masa informe sin colores brillantes ni límites claros. Mamá cayó en una depresión tan profunda que apenas podía mirarme. A veces sentía que le recordaba demasiado a él, y ella simplemente no podía soportarlo. Gracias a Dios que el abuelo Richard estaba allí. Él se convirtió en mi roca, mi ancla en el mar tormentoso en el que se había convertido nuestra vida. En su casa sentí estabilidad, aunque fuera solo temporal. La vida allí ya no era solo un refugio temporal, se convirtió en mi nueva normalidad, mi refugio. Todas las mañanas me despertaba en la habitación que alguna vez fue de mi padre. Sus viejas fotografías colgaban en las paredes y sus trofeos de la infancia en los estantes, todo lo que alguna vez lo había convertido en una persona real, amada y viva. El abuelo se aseguró de que no me atrasara en mis estudios, me ayudó con la tarea y me consoló con sus historias y risas. Hizo todo lo posible para llenar el vacío que habían dejado mis dos padres. Uno se había ido y el otro estaba consumido por el dolor. Mamá llamaba de vez en cuando, pero su voz siempre parecía tan distante y distante, como si estuviera al otro lado del mundo, no en una ciudad cercana. Sus visitas se volvieron cada vez más raras y nuestras conversaciones más cortas y casuales. Apenas nos vimos a los ojos, e incluso cuando ella se quedó unas horas, su presencia en la casa se sintió como una sombra deslizándose por las paredes, dejando solo el aroma del perfume y una sensación de alienación. Aprendí a no esperar más. Las expectativas solo traen dolor adicional. Y luego, 1 año y 2 meses después de la muerte de papá, todo cambió. Mamá apareció en la puerta de la casa del abuelo un soleado sábado por la mañana. Apenas la reconocí. Ella ya no era la afligida viuda de negro. Por el contrario, estaba radiante, como si hubiera vuelto a la vida. Un vestido amarillo brillante, un nuevo corte de pelo y su rostro resplandeciente de alegría. Parecía que era alguien completamente diferente, alguien extranjero. Conceta, cariño, empaca tus cosas, te vas a casa, dijo, saltando sobre sus talones como una adolescente, sonriendo tan intensamente que sus ojos brillaron y sus labios se abrieron de par en par. Miré al abuelo. Él estaba tan sorprendido como yo. Intercambiamos miradas silenciosas, y él asintió, como señalando en silencio que no podía oponerse a su decisión. Volver a nuestro antiguo apartamento se sintió extraño. Mamá charlaba sin parar, hablando de todo y de nada en absoluto. Era como sentarme al lado de un extraño que casualmente se parecía a mi madre, pero cuyas palabras, acciones e incluso miradas me resultaban extrañas. La conmoción que sentí cuando entramos al apartamento fue indescriptible. En nuestra pequeña sala de estar había un hombre alto y una niña que parecía 3 años menor que yo. Ambos nos sonrieron con tanta torpeza que sentí un escalofrío correr por mi columna vertebral. Conceta,
Conoce a David y su hija Alba. David es mi prometido y Alba será tu nueva hermana, dijo mamá, casi bailando alrededor de estas personas. David y Alba intentaron sonreír, pero fue tan forzado que sentí un escalofrío por la espalda. Nos casaremos pronto, agregó mamá con genuina emoción en su voz, pero apenas podía creerlo. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cuándo sucedió? ¿Por qué nadie me lo dijo? Mamá, como siempre, lo rechazó. Nos hemos estado viendo por un tiempo. No le conté a nadie sobre nuestra relación. Ya sabes cómo puede ser la gente, celosa y crítica. Era mejor así. Me senté en mi vieja habitación, sin apenas darme cuenta de que había sido renovada. Se sentía tan antinatural. Me temblaron las manos cuando saqué mi teléfono y llamé al abuelo. Él respondió de inmediato. Apenas podía decir, mamá tiene un prometido. Se va a casar. Mi voz apenas se oía a través de las lágrimas, pero eso fue todo lo que pude decir. El abuelo llegó 20 minutos después. Podía oírlo hablando con mamá en la sala de estar. Su voz era ronca y contenida cuando preguntó: ¿Cómo pudiste hacer esto sin decírselo a nadie, sin decírselo a tu propia hija? La voz de mamá estaba a la defensiva. Decidí comenzar una nueva vida. Bartolomeo hubiera querido que volviera a ser feliz. Él no querría que siguiera consumiéndome en depresión. Podía escuchar la incertidumbre en sus palabras, pero ella seguía presionando. El abuelo guardó silencio y luego dijo en voz baja: Espero que seas feliz, Sara, pero no lo olvides, también tienes a alguien que te necesita. 3 meses antes, todo no había sido tan complicado. Continué viviendo entre dos mundos, entre las noches con el abuelo y las cosas que tuve que soportar en el apartamento, que se había convertido en un escenario alquilado para un drama familiar. Mamá se volvió cada vez más distante, como si fuera solo una sombra de la mujer que recordaba. Pareció disolverse en su nuevo rol, borrando todo lo viejo, cambiándose a sí misma para adaptarse a las expectativas de otra persona y distorsionando su propio pasado. La boda fue un completo desastre, pero tal vez así fue como me pareció. Desde el principio, cuando nos sentamos a la mesa, sentí que faltaba algo. En las fotos en las paredes de su nueva casa, en la ropa de mamá e incluso en su voz, todo se sentía como una máscara, detrás de la cual no podía ver nada real. Mamá estaba feliz, y eso era lo más importante, pero aún así no pude evitar la sensación de que se había olvidado de mí. Con Alba, mamá inmediatamente comenzó un comportamiento que yo no podía entender. Cada día, ella se volvía más y más privilegiada, mientras que a mí, casi intencionalmente, me hacían sentir como una figura secundaria. Tan pronto como Alba mencionaba sus deseos, mamá rompía todas las barreras para cumplirlos. Los sueños de Alba se convirtieron en la prioridad, mientras que mis peticiones, que parecían perfectamente razonables, fueron arrinconadas donde no fueron escuchadas. Cuando le pedí aunque fuera un poco de tiempo con mamá, ella fingió no entenderme, como si ya no pudiéramos pasar una velada juntos como solíamos hacerlo, porque Alba necesitaba más de su atención, más de su cuidado. Mamá, cada vez más inmersa en el papel de la madre perfecta, no se dio cuenta de cómo estaba desapareciendo de su vida, cómo me estaba convirtiendo en nada más que una sombra de pie en el fondo. Esperé a que algo cambiara, pero todo empeoró. El día de la boda, cuando mamá brillaba más que nunca, me paré a su lado, tratando de no llorar. Sostuve el vestido de dama de honor, pero en ese momento me sentí como nada más que una observadora. Mamá estaba tan absorta en Alba que apenas recibí una mirada de ella, apenas escuché su voz cuando me saludó. Ya no era parte de su nuevo mundo, solo alguien que no encajaba. Cuando el abuelo vino el día de la boda con un regalo, noté cómo mamá comenzó a exigir más, exigiendo espacio y atención. Apenas unos minutos después de que se entregara el cheque, escuché su conversación. Hablaba de cómo ahora, con la familia completa, necesitaba más, necesitaba que el apartamento fuera para todos, para ellos, para la nueva familia.
y aunque me parecía que todavía era parte de ese espacio, no pude evitar sentir que sus palabras eran solo otro intento de sacarme. El abuelo, tranquilo como siempre, parecía haberlo aceptado, pero en sus ojos vi decepción. Él no quería esto. Él entendió que algo andaba mal en mi vida, pero tal vez no sabía cómo solucionarlo. Cuando volví a encontrarme en mi habitación, en la casa vacía, me di cuenta de que ahora era un extraño. Ya no encajo en su nueva realidad. Me hundí más profundamente en mí mismo, tratando de preservar incluso una pizca de mi dignidad. Pasé más y más tiempo en casa del abuelo, donde no tenía que fingir. Allí podría ser yo mismo, incluso si fuera solo un breve escape de la realidad. Cuando anuncié que había sido aceptada en la universidad, sentí que la tensión en el aire se hacía palpable. Todos guardaron silencio, y lo único que escuché de mamá fue una voz suave. Conceta, quizás sería mejor si comenzaras a trabajar en lugar de perder el tiempo en la universidad. Esta fue una reverberación de lo que había sucedido antes, cuando me di cuenta de que ya no le importaba a mi madre. La miré fijamente, confundida. ¿De qué hablas? Papá creó un fondo universitario para mí antes de morir. Él siempre quiso que obtuviera una educación superior. Sus palabras me atravesaron como cuchillos afilados, desgarrando mis recuerdos y esperanzas. Se movió incómodamente en su silla, como si tratara de justificar lo que había dicho. Había preocupación en sus ojos, pero trató de parecer confiada. David y yo hablamos, y pensamos que sería mejor usar ese dinero para la educación de Alba. Ella es increíblemente talentosa, ya sabes, la mejor en su clase y en todo lo que hace. Obtendrá una buena educación universitaria para desarrollar plenamente su potencial, dijo, como si fuera su propia idea, no una manipulación más. David, parado cerca, asintió con la cabeza a sabiendas y agregó: ella ha demostrado habilidades académicas sobresalientes. Esta sería la decisión correcta, como si sus palabras no fueran formalidades vacías, sino una conclusión completamente lógica y justificada. Mis manos temblaban de ira. Traté de tragar el nudo amargo en la garganta, pero no pude. Fue un golpe, como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. Todo lo que alguna vez había considerado mío, todo lo que me quedaba de papá, el fondo universitario, su último regalo para mí, ahora me lo estaban quitando. Y ahora me decían que no lo necesitaba, que podían cogerlo y dárselo a Alba, mi hermanastra. «Este es mi dinero», grité. Mi voz temblaba de furia. «Papá lo dejó específicamente para mi educación. No puedes dárselo a Alba». Mis palabras parecieron flotar en el aire, pero mamá no se detuvo. Ella susurró en voz baja, mirándome con una expresión llena de falsa tristeza. «No seas egoísta, Conceta. Alba lo necesita. Alba es tu hermana». Entré en erupción como un volcán. Todos esos meses de silencio, soportando, aguantando el dolor, ahora se derrumbaron sobre ella con toda su fuerza. Mamá lloró, pero vi la manipulación en sus lágrimas. Vi cómo usaba cada momento para hacerme ceder. Sentí que todo dentro de mí se rompía, como si estuviera perdiendo el último hilo que me conectaba con esta familia. Todo lo que una vez había llamado hogar se desmoronaba ante mis ojos. «¿Cómo te atreves, mamá?», grité, levantándome tan bruscamente que la silla se inclinó hacia atrás, golpeando el suelo. «Estos son los últimos fondos que me quedan de papá. Le diste todo lo demás, mi habitación, tu atención, tu amor, pero no puedes soportar esto. No te dejaré». Dentro de mí había tanta rabia que apenas podía respirar. Estos fueron los últimos restos de mi lucha, mi intento de ser escuchado. Pero mamá ya no me escuchó. Ella seguía lamentando mi egoísmo, como si yo tuviera la culpa de que ella no viera cuánto dolor había soportado. La discusión terminó con un portazo y el apartamento se enfrió aún más. El silencio llenaba el espacio, pesado y sofocante, dificultando la respiración. No hablamos a menos que fuera absolutamente necesario. Alba pasó, sonriéndome. David ni siquiera miró en mi dirección. Todo lo que hacía parecía un gesto vacío, para todos menos para mí.
Cuando llegó el día de la graduación, no me sorprendió encontrar solo al abuelo entre la audiencia. Él era el único que estaba realmente feliz por mí, que se enorgullecía de mis logros, y su saludo fue fuerte y sincero, como nunca antes. Pero para mí, significó mucho más que cualquier felicitación que pudiera haber recibido de mi nueva familia. Él fue quien realmente creyó en mí. Empaqué todas mis pertenencias en 3 cajas de cartón y una maleta vieja que una vez usé para los viajes con papá. El abuelo me ayudó a cargarlos en su automóvil y, cuando salimos del apartamento, me dijo: «Tu habitación siempre está lista para ti, querida. Siempre lo ha sido y siempre lo será». Sus palabras fueron el único consuelo. No miré hacia atrás cuando nos fuimos. No quedaba nada para retenerme en ese apartamento. La vida universitaria se convirtió en mi verdadero escape. Me lancé a mis estudios, decidida a hacer todo lo posible para que mi padre y mi abuelo se sintieran orgullosos de mí. Los cursos de negocios y finanzas me consumían. Me di cuenta de que estaba sobresaliendo en estas áreas e imaginé cómo habría sonreído papá si hubiera visto cómo me estaba desarrollando. Llamé al abuelo para compartir mis nuevos conocimientos y, como siempre, él escuchó atentamente, hablándome de finanzas como si fuera mi maestro. Pero con cada mes que pasaba, notaba que el abuelo se debilitaba, su ingenio y energía se desvanecían y su voz se cansaba más. Durante mis visitas a casa, noté que hacía una mueca de dolor cuando se ponía de pie, cómo perdía el aliento cuando pensaba que no estaba mirando. Él nunca me dijo nada en voz alta, pero lo vi. «Es solo la edad», decía cuando le preguntaba por su salud, pero estaba preocupado. Comencé a llamarlo 2 veces al día en lugar de una vez, y cada semana, tan pronto como podía, lo visitaba solo para sentarme con él en la cocina, tomar té y hablar de todo y nada, como solíamos hacerlo. La miré fijamente, incapaz de creer lo que veía. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y todo dentro de mí se sentía como un desastre caótico. Pero lo que más me impresionó fue la crueldad fría y calculadora con la que hablaba. Mamá estaba parada en la puerta, con el mismo vestido negro que en el funeral, pero ahora su expresión era completamente diferente. Ya no hay dolor, ni tristeza. En sus ojos brillaba un destello brillante de triunfo, como si acabara de ganar su batalla personal. Pero ¿quién había sido su enemigo? ¿Yo? Cuando llamó, no cogí el teléfono de inmediato. Habían pasado 4 años desde que me fui de casa. Mamá no había llamado, y yo no planeaba dar el primer paso, pero algo dentro de mí me obligó a responder. Su voz era firme, como si solo estuviera dando noticias. Ella me dijo que el abuelo había muerto. «Anoche», dijo ella. No recuerdo casi nada de lo que sucedió después. Solo recuerdo cómo el teléfono se me resbaló de la mano y yo, como una estatua, me quedé sentado allí, sin saber qué hacer. En ese momento, perdí lo que quedaba de mí mismo. El abuelo fue la última persona que me apoyó, y ahora se había ido. 2 días después, era jueves. Iba de camino al funeral, pero no podía creer que realmente estuviera sucediendo. La funeraria era tal como el abuelo la habría elegido, sobria pero elegante, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz. Llegué temprano, con un vestido negro que era demasiado ajustado, como todo a mi alrededor. El mundo sin el abuelo se sentía demasiado pequeño. Pensé que vería a mamá, David y Alba, pero no estaban allí. En cambio, conocí al señor Harrison, un viejo amigo del abuelo del mundo bancario. Dijo que llegaban un poco tarde y luego, torpemente, agregó que el servicio comenzaría sin ellos. Ni siquiera mencionó quién había tomado esa decisión. Durante el servicio, me senté en la primera fila, sintiendo que mis amargas lágrimas nublaban mi visión. Pero ninguna de mis emociones pudo reprimir la ira que había dentro de mí, porque en el momento en que escuché que se abría la puerta trasera y entraron corriendo, me di cuenta. Esto no era solo un funeral. Fue una confirmación real de que, para mi madre y su familia, yo ya no existía. Se sentó en la esquina más alejada con David y Alba,
sin mirarme ni una sola vez. Mamá ni siquiera me ahorró una mirada. Ella no perdió un solo momento interpretando su papel. Y dolió, porque incluso en ese momento, cuando necesitaba apoyo, ella solo podía pensar en sí misma, en sus intereses. En sus ojos no había dolor ni arrepentimiento. Era como una pequeña tarea burocrática que debía llevarse a cabo. Incluso en el momento en que se suponía que el último de mis seres queridos debía llorar, ella no olvidó su ventaja. Cuando terminó el funeral, me fui a la casa del abuelo, que se había convertido en mi hogar durante los últimos 4 años. Pero lo que vi me conmocionó hasta la médula. Fuera de la casa, había bolsas de basura abiertas y mis cosas se derramaban. Mi ropa, libros, fotos, todo fue desechado como basura. Me quedé allí aturdido. Fue tan desvergonzado que no pude decir nada. Todavía tenía la llave de la casa en la mano. Me acerqué a la puerta, traté de poner la llave en la cerradura, pero no giraba. La cerradura había sido cambiada. Me quedé allí, temblando, con la llave en la mano, incapaz de comprender cómo podía suceder esto. Y entonces, de repente, la puerta se abrió. Mamá estaba parada en la puerta, con el mismo vestido negro que en el funeral, pero ahora su rostro era completamente diferente. No fue pena, fue un triunfo. Ella me miró con expresión de vencedora, sus ojos desprovistos de arrepentimiento. Ella se quedó allí como la dueña, y fue más doloroso que todo lo que había sucedido antes. «Oh, qué bueno que estés aquí para llevarte tus cosas», dijo, como si me estuviera haciendo un favor. «Esta es mi casa ahora. Papá está muerto, así que soy el heredero legítimo. Ya cambié las cerraduras, y nos mudaremos esta noche». No podía creer lo que oían. Sus palabras me atravesaron como cuchillos afilados. ¿No podrías haber esperado unos días? ¿No podrías haber dejado mi vida intacta solo por un día más? No, no podía. Esta era su victoria, y no estaba dispuesta a retrasar su juego ni un momento por algunos sentimientos. No pude aguantarlo más. Mis manos temblaron cuando comencé a recoger mis cosas. Mamá se paró en la puerta. Sus ojos nunca me abandonaron. Ella era como una guardia, vigilando cada uno de mis movimientos, lista para señalar el más mínimo error que pudiera cometer. Y con la misma calma de siempre volvió a hablar. «Alba siempre quiso tu vieja habitación, ahora será de ella». El viaje de regreso al dormitorio de la universidad estuvo lleno de lágrimas e incredulidad. Cada vuelta, cada parada en el taxi se sentía como una horrible ralentización del tiempo. Ni siquiera podía entender claramente lo que sucedía a mi alrededor. El mundo se había encogido al tamaño de una caja fría y monótona, sin espacio para los sentimientos. Mi compañera de cuarto me ayudó a llevar todo, sin hacer preguntas. No quería hablar, no tenía nada que decir. Ella simplemente empacó sus cosas en silencio y me dejó sola con esta carga insoportable. Una semana después, recibí una llamada del bufete de abogados de la señorita Cataneo. Era el señor Anderson, el notario del abuelo. «Necesitamos que vengan a la lectura del testamento el jueves a las 10 de la mañana», dijo. Estuve de acuerdo, aunque no veía el sentido de lo que podría decirse. Mamá había dejado en claro que había reclamado su lugar en este juego y que yo ya no era importante para ella. Cuando llegué a la notaría el día señalado, el ambiente era frío y oficial. Mamá, David y Alba ya estaban allí, sentados como reinas en sillas de cuero, como siempre, confiados en su rectitud. Alba examinó perezosamente su manicura y David, como de costumbre, estaba absorto en su teléfono. Los ojos de mamá se entrecerraron cuando me vio, y su voz se volvió fuerte y aguda, como un cuchillo. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, lo suficientemente alto como para que todos en la oficina lo escucharan. «Claramente no perteneces aquí, estamos lidiando con asuntos familiares». Se sintió como un golpe, pero me quedé en silencio, esperando a ver qué pasaría después. El señor Anderson se ajustó las gafas y comenzó a leer el documento frente a él. Hablaba en frases formales y apenas escuché hasta que escuché la palabra «consete».
A mi amada nieta, Concete Cataneo, le lego mi casa junto con todo su contenido y todos mis ahorros, incluida la cuenta que contiene 4.475.000. Por un momento, la habitación cayó en un silencio sepulcral, como si todo se hubiera congelado de antemano. Este momento duró solo un segundo, pero se sintió como si el tiempo se hubiera detenido para siempre. La mirada de mi madre quedó atónita, y sus labios temblaron mientras le arrebataba el testamento al señor las manos de Anderson, incapaces de creer lo que veía. ¿Qué es esto? Esto es imposible. Su voz era casi ronca. Escaneó el documento una y otra vez, buscando cualquier mención de su nombre, pero no estaba allí. El señor Anderson no cambió su expresión. Señora Waters, los deseos de su padre son perfectamente claros. Le deja todo a Concette. No hay disposiciones para usted en el testamento. Su voz era tranquila y segura, como si acabara de leer una receta de pastel. Mamá se puso pálida, luego su rostro se sonrojó de rabia. Ella comenzó a manipular sus palabras, alegando que su padre había sido envenenado en su contra, que esto era imposible, que demandaría. Pero el señor Anderson solo respondió que el testamento había sido firmado hace 6 meses, notariado, y que ninguna maniobra legal podía cambiarlo. Era un documento sólido. No esperaba que mamá cambiara de marcha tan rápido. Su rabia pareció disiparse y las lágrimas aparecieron en sus ojos. Ella se volvió hacia mí. Su rostro se retorció de desesperación. Por favor, cariño. Su voz se volvió suave, suplicando. Cariño, no tenemos a dónde ir. Renunciamos al apartamento, hemos movido todas nuestras cosas. ¿Realmente vas a abandonarnos? Permanecí en silencio, incapaz de responder. En la calle, donde estábamos parados, me di cuenta de que sus palabras no importaban. Fue solo una táctica manipuladora para hacerme sentir lástima. Mamá siempre había sido buena jugando con mis emociones, pero ahora ya no podía pasarlo por alto. ¿Cómo podrías tirar mis cosas al césped cuando el abuelo aún no ha sido enterrado? Pregunté en voz baja, pero con firmeza. ¿Cómo pudiste intentar robar el dinero destinado a mi universidad? ¿Cómo me has tratado estos últimos 4 años? Mis palabras la golpearon como martillos, golpeándole la cara. Trató de justificarse, pero la interrumpí. Este es tu problema, no el mío. Me di la vuelta y me fui, sin mirar atrás. Te sugiero que comiences a buscar un nuevo apartamento. Mis palabras resonaron en sus oídos. Caminé por la calle, sin mirar atrás, sintiendo como si el peso de los últimos años, como una pesada carga, finalmente se me hubiera caído de los hombros. Fui a la casa del abuelo, mi casa, pero cuando me acerqué a la puerta no pude entrar. Saqué mi teléfono y llamé a un cerrajero, explicando la situación. Cuando llegó, le mostré mis documentos de propiedad recientemente notariados. Soy el dueño legal de esta casa, dije, y el cerrajero, sin hacer preguntas innecesarias, se puso a trabajar. Necesito que abras estas cerraduras y las reemplaces por otras nuevas. Quiero ser el único con llaves, agregué, sintiendo que algo dentro de mí hacía clic por última vez. Todo lo que había sucedido se estaba convirtiendo en definitivo. Entré a la casa y, mientras el cerrajero trabajaba, recogí las cosas de mamá, David y Alba. Todas sus cosas estaban esparcidas por ahí, tal como yo había encontrado las mías. Lo recogí todo en bolsas de basura, tal como habían hecho con mis cosas cuando no estaba en casa. Lo único que podía hacer era devolver todo a donde pertenecía, en el porche. Cuando el cerrajero terminó y me entregó las llaves nuevas, las agarré con fuerza y, sin decir una palabra, saqué sus maletas al porche. Los arreglé prolijamente, como si estuviera colocando mis últimos recuerdos de lo que una vez fue mi hogar. La simetría de la situación no se me escapó. Sus cosas ahora estaban donde las mías habían estado hace solo unos días, un eco inquietante de lo que había sucedido. Fue un momento casi místico, como si el tiempo mismo hubiera decidido cerrar el círculo, no permitiéndonos escapar. El sol de la tarde, que entraba por las ventanas,
Bañaba todo a mi alrededor en suaves tonalidades doradas, creando un contraste increíble con la crudeza de lo que estaba sucediendo. Me paré en la sala de estar, mirando la vieja silla donde al abuelo siempre le gustaba leer el periódico por las mañanas, y sentí que algo dentro de mí se tensaba de amargura y agotamiento. El sonido del auto de mamá entrando al camino de entrada era familiar. El chirrido penetrante y nervioso de los frenos lo reconocí de inmediato. Siempre conducía con tanta tensión, como si cada maniobra fuera una victoria en alguna batalla. Y ahora, ese sonido se convirtió en un ominoso preludio de lo que ya sabía. Todo volvería a ser como siempre había sido. No me equivoqué. Mamá, David y Alba, tal como se esperaba, llegaron, sabiendo que no podían cambiar nada, pero aún así lo intentaron. Cuando aparecieron en la puerta, no me moví, no di un paso atrás. Me paré como un pilar de piedra, listo para absorber el golpe. Mamá estaba roja de furia. David, como de costumbre, parecía que se había tragado algo agrio, y Alba ya estaba llorando, agitando teatralmente los brazos como si todo su mundo se hubiera derrumbado. Mamá literalmente irrumpió en el porche y, sin ocultar su enojo, gritó: «¿Cómo te atreves?». Sus palabras estaban llenas no tanto de una pregunta como de una acusación, y en ese momento entendí que en su mundo solo el que ejercía presión tenía razón, el que no tuvo miedo de establecer los términos, pero no estaba dispuesta a rendirme. «En realidad puedo», respondí, permaneciendo inquebrantable a pesar de la tormenta de emociones que hervía en mi pecho. «Esta es mi casa, legal y justamente ahora. Tienes que coger tus cosas y marcharte». La respuesta fue inmediata. Más lágrimas de Alba, más histeria, más acusaciones. Pero ya no sentí el dolor que intentaron provocar. Supe que en ese momento mis palabras eran la verdad y que no podían hacer nada al respecto. Mamá no lo creía, pero aún así comenzó a recoger las bolsas, dándose cuenta de que sus manipulaciones no funcionarían. Observé en silencio su conmoción mientras trataban de justificar su comportamiento, pero ya no podía ser yo quien escuchara y aceptara sus excusas. Ya no podía ser yo quien los trajera de regreso a mi vida como si nada hubiera pasado. No, me había convertido en otra persona. Cuando finalmente cargaron las últimas maletas en el auto, dije fríamente: «Tú no eres mi hija». Había un toque de traición en su voz, pero solo sentí una leve tristeza. Mamá probablemente nunca entendió que ya no era la persona que siempre me había visto. Me paré en el porche y vi cómo su auto desaparecía a la vuelta de la esquina. «Deberías pensarlo detenidamente antes de renunciar a tu apartamento». Su voz pareció resonar más allá de este momento, pero no sentí pena. Pasaron 6 meses. Estaba llegando al final de mi último semestre y a punto de graduarme con honores. La casa estaba siendo alquilada, lo que me ayudó a ahorrar algo de dinero. El abuelo siempre había dicho que esto sería mejor para mí, pero lo más importante es que había aprendido a tomar decisiones por mi cuenta, basadas en mis propios principios, no en lo que otros me habían impuesto. Encontré su carta en un libro de texto cuando todo ya había quedado atrás. «Mi querida Cosette», comenzó. Lo leí varias veces, y cada vez las palabras del abuelo parecían volverse más significativas. Él sabía que tendría que pasar por muchas cosas, y tal vez fue su sabiduría lo que me ayudó a no perderme. «Hiciste todo bien, eres fuerte, cuídate a ti mismo y al hogar que mereces. Ahora, aquí estoy». El hogar que dejé para mí se ha convertido en mi lugar de fortaleza. Lo he aceptado no solo como una propiedad, sino también como un símbolo de finalmente comprender mi propio valor. Y, lo más importante, he aprendido a ser quien soy, independientemente de a quién intenten hacerme los demás.